ahora parece que sí, que ya han pasado las 7 y una de las buenas costumbres que tiene este espacio es intentar mantener la puntualidad más allá de esos tiempos que se consideran, no sé si de elegancia o de qué tipo, pero que a veces en Canarias se pasan un poquito. Hoy, de hecho, empezamos un poquitito más tarde de las 7. Estamos de nuevo con unos diálogos de escritura. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están aquí, que hayan salido de sus casas y que hayan venido a un espacio público como es esta TEA, que no arde, porque por eso es TEA y por eso es tan bella y tan nuestra, y que acompañen físicamente, porque en las pantallas es otro tipo de acompañamiento al autor que hoy presentamos o a la obra del autor que hoy presentamos, porque a él ya lo conocen. De hecho, en este mismo espacio, bueno, en este mismo espacio en general, no en este particular, ha presentado varias cosas, entre otras traducciones, porque él es Rafael José Díaz, que además de ser profesor de lengua y literatura en secundaria y tener, cosa que tengo que decir porque me llega de rebote, un extraordinario prestigio entre su alumnado, cosa que a mí siempre me alegra cuando llega gente joven y habla de su profe o de su profa de cualquier materia, en este caso de lengua, y dice, es que me encanta porque me enseñó esto, me enseñó lo otro. Es el caso de Rafael, no lo digo por pelotearlo, que no me hace ninguna falta, sino porque me lo han dicho jóvenes que son estudiantes y estudiantas suyas, pero además de ser profesor, pues bueno, supongo que casi todas las personas que están aquí lo conocen. Es poeta, por supuesto, y hoy viene a presentar un libro de poesía. Es traductor, tiene muchísimas obras, también es narrador, porque tiene narrativa breve y tiene narrativa más o menos larguita, tiene su blog, también podríamos decir, aunque eso a lo mejor va en contra del mismo, que sería crítico literario. En cualquier caso, es una de las figuras importantes del panorama canario actual. A mí personalmente me parece un extraordinario poeta, más allá de un buen amigo. Y bueno, hoy va a ser Katia Vázquez Reder, que es una jovencísima poeta y una magnífica postestudiante de filología. Me decía una vez Nieves, que creo que está por aquí, por el público, que era la mejor posgraduada que tenían en este momento en cuanto a sus investigaciones. Ella también presentó su libro de poesía aquí, un libro que les recomiendo muchísimo, su único libro publicado, y hoy va a ser un análisis y una presentación de esta obra que lleva el título de Bajo los párpados de quien se aleja, y que está publicada nada más y nada menos que por Pretextos, que es una de esas editoriales que a nivel nacional pues tiene un inmenso y prestigio, porque se lo merece, no porque tenga detrás unos grupos de apoyo de ningún tipo, sino por el trabajo que han realizado sus editores y editoras. Bajo los párpados de quien se aleja, que está dividido en 5 partes, Rafael, que luego yo te haré algunas preguntas porque me han sorprendido unas cuestiones de esas partes, pero ahora mismo solo quiero darte las gracias por venir a presentar en este espacio, las gracias de nuevo al público y sobre todo las gracias a la administración. Me suena feísimo, como al personal que trabaja en esta TEA y que siempre abre sus puertas para demostrar que efectivamente lo público lo es. Y darte las gracias a ti y por supuesto a Katia, mi niña bonita, cuyo poemario recomiendo muchísimo, pero que seguramente va a ser un espléndido análisis de tu obra, así que los dejo a las dos charlando y de vez en cuando me permitiré la licencia por aquello de las canas y de que hoy es mi cumpleaños, de así interrumpirlos
licencia que se le permite, por supuesto, también al público, en cuanto quieran preguntar algo, aunque se abrirá un turno al final. Si alguien en un momento determinado tiene alguna duda, quiere intervenir, basta con que alce la manita y se les llevará un micrófono inmediatamente. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Katia Bonita. Bueno, muchísimas gracias, Izaskun, y reitero todos los agradecimientos al TEA, que la verdad es bueno, un placer que pueda realizar estas actividades, estos diálogos, que me parecen importantísimos en un lugar público. Por supuesto, bueno, muchas gracias al público entre semana que se interese por la escritura, por la lectura, por autores canarios. La verdad es que es toda una alegría y, por supuesto, muchísimas gracias, Rafael, por contar conmigo. Es todo un orgullo, una gran responsabilidad poder presentar este poemario, este nuevo poemario que bueno, ya nació, ¿no?, hace algunos años, se gestó hace algunos años y hace su aparición ahora. Un libro que justamente ahora al entrar, ¿no?, hablábamos de la provocación y me parece, después de reflexionarlo ahora, ¿no?, sentada, algo que no tenía previsto hablar de ello, pero dada la trayectoria de Rafael, me parece que justamente aquí se abre esa provocación que espero que vayamos leyendo y comentando, ¿no?, dialogando con el autor, porque tampoco me gustaría hablar yo sola, ya que está aquí el autor, que menos que hable él. Como bien dijo Izaskun, este libro tiene a su vez 5 partes, 5 poemarios dentro de ellos, que nacieron en Canarias, en Santa Cruz, en lugares muy concretos, en las Ramblas, por ejemplo. También en Suiza, ¿no?, allá donde hiciste un trabajo de traducción, cerca de la tumba de Rilke. Y otros tantos que han ido surgiendo, ¿no?, de un lugar a otro, en Madrid, en la Orotava, ¿no?, como una topografía que Pepe Ramos Arteaga, en una presentación que hizo en la Universidad de La Laguna la semana pasada, o en la semana anterior, hace 2 semanas, llamó una topografía fragmentada, un locus fragmentado, ¿no? Esa idea de que el lugar es fundamental para el autor, ¿no? Hay una complicidad, hay un diálogo, hay una identificación, o a veces en este caso una identificación con ese lugar, ¿no? Es volver a transitar esos lugares que ya hemos transitado, ¿no? Hay una canción de Mercedes Sosa que dice: uno vuelve siempre a aquellos sitios donde amó la vida. Pero en este caso es curioso porque ahí está la muerte, ¿no?, muy, muy palpable. La muerte en todos los sentidos. No solo de personas que ya no están, sino de acontecimientos que quizás ya no encontramos en esos lugares, ¿no? Una especie de volver a transitarlos y transitarlos de otra manera. Y creo que eso es lo fundamental de este poemario. Que uno mira las cosas, ¿no?, porque hay una idea de observación fundamental en el yo poético, en el poeta en sí, de observación, pero claro, esa mirada ya no es la misma. Ya aquello que miraba y que creía entender que estaba ahí delante ya no es lo mismo. Entonces, ese hilo aparece en estos 5 poemarios que uno podría pensar, bueno, escritos en el 2018, años antes, años después. ¿Cómo podemos juntar esos 5 en un solo libro? Y
Y claro, realmente, esto lo comenté varias veces con Rafael, yo pensando, pero estoy sobreinterpretando, realmente hay un hilo conductor, realmente hay esa idea de volver a mirar lo mirado y darse cuenta de otras cosas, volver a reflexionar sobre otras cuestiones. Por ejemplo, ¿quién soy yo ante el paso del tiempo? ¿No? En el primer poemario, o Las carnívoras, tenemos justamente esa idea de la obsesión por la mirada. Aquí tengo uno de los poemas que se titula Frente al llano de Ucanca, ¿no? Reiteramos esa idea de ese locus fragmentado, esa topografía, ese mapa que se va trazando, que tiene nombre, que tiene experiencia. Y dice, miras lo que siempre has venido aquí a mirar y sientes por primera vez que no hay nada que ver, que todo lo mirado otras veces no fue acaso mirado, o que un ojo que mira es una forma de estar más cerca del abismo, donde no hay ojo, ni abismo, ni retamas, ni nubes, ni volcanes, ni nada. ¿No? Esa idea de que a mí me obsesiona mucho, ¿no? También la observación. Que se ve mucho aquí, esa reflexión, ese silencio. Ese silencio en un poemario, en el segundo, yo lo estoy llamando poemario, es un poemario dentro del poemario, ¿no? Pero bueno, en el segundo, por ejemplo, El lugar de la nieve, que justamente, bueno, la nieve, que remite a ese lugar de Suiza, es un silencio, ¿no? Está muy presente, obviamente, a la palabra en sí, a lo que representa, pero es un silencio que se va llevando otras voces, ¿no? Por eso insisto en esa idea de reminiscencias, recuerdos, voces de otros lados. Todo el tiempo esas palabras que se han dicho y que voy recordando y que transito y que recuerdo y que vuelvo por todo aquello por todas esas voces que no están olvidadas. Porque más adelante quizás ya se le pone nombre, ya son amantes, ya son los amigos de mis amigos, ya son los padres de mis amigos, los tíos, el abuelo, ¿no? Ya prácticamente se vuelve más palpable. Justamente, no es solo la observación, sino también el asombro. Por ejemplo, un nuevo asombro, palabras nuevas para nombrar aquello que siempre me parece que le sucede a los poetas, ¿no? Que no consiguen con palabras decir lo que quieren decir realmente, ¿no? Que prácticamente en un momento las palabras se agotan, no llegan, no consiguen transmitir toda esa belleza que en algún momento quisiéramos decir y nos obsesionamos con esas palabras, ¿no? Y les damos la vuelta y no encontramos la forma de decirlas. Aquí también se puede ver. Y justamente en uno de los... en este libro que hace referencia a la nieve, dice: poco después, el lugar de la nieve en que escribí esas palabras no era acaso ya más que un montículo seco, y acaso con la nieve se habían derretido como sombra las palabras. Pero ¿qué importaba eso si el temblor de la luz que se marchaba de puntillas
entre las montañas dormidas, acariciaba como por última vez las extasiadas gargantas de los pájaros, para que, escondidos en los árboles, cantaran como quien juguetea, cantaran una líquida estrofa de luz pura antes de revolotear y perseguirse y perderse. Yo me detuve bajo los carámbanos y pensé en que sería un modo extraño de morir, dejarme atravesar por uno de ellos, una estaca de hielo en pleno corazón. Bueno, a mí personalmente esos últimos versos a mí me atraviesan como esta estaca, porque justamente es una idea de, ¿no? de esa muerte por la belleza, por esa belleza que mata, que vuelve siempre sobre este libro. Pero creo que la parte álgida, bueno, todo el libro, ¿no? Pero llega a un cenit, eso lo hablábamos también mucho, Rafael, llega con el Panteón, ¿no? Esa idea de esas caras, esos sucesos, esas calles, y cómo se vuelve prácticamente a lo cotidiano, vuelve a lo sublime de lo cotidiano, que es algo que a mí también me fascina, ¿no? Y es interesante cómo hay un choque entre ese ardor y esa desmesura, que Rafael justamente los nombra en varios poemas, justamente esa idea de lo sublime, y cómo choca después con la idea de lo más cotidiano, de pasar a otros escenarios, pasar quizás a una discoteca, pasar a una cafetería, pasar a un bar donde están viendo un partido de fútbol, ¿no? Esa idea de quizás pasar, es como una curva, ¿no? Que va alcanzando diferentes puntos, de repente la nieve y de repente justamente un grito o la figura de amantes que pierden los zapatos, ¿no? O incluso ya llegando al final, que me parece lo más interesante, y de ahí ese hecho de provocación, es llegar a hablar de la podóloga, ¿no? De traer a la podóloga al campo de la poesía para hablar de un rapto, ¿no? O hacer con humor, pero incluso quizás también ya desde lo poético, un humor muy velado. Esa idea de que, bueno, lo hablamos que lo habías hecho a raíz de un trabajo en torno a Santa Teresa de Jesús. Y llegar finalmente a los muñones, justamente, ¿no? A esas partes sueltas. Entonces, me parece que el poemario viaja en esa idea de choques, ¿no? Entre lo cotidiano, entre lo sublime, entre elegías, entre parodias, entre lugares, entre personas que tienen cara, que tienen nombre y apellido. Es curioso porque Oliverio Girondo, ¿no? En uno de sus poemas decía: basta que alguien me piense para hacer un recuerdo, ¿no? Y en este caso ocurre algo así. Es decir, se dedica un momento a pensar en todos aquellos, ¿no? que ya no están, o incluso la persona que yo soy y que ya no está, que ahora es otra, que nombra las cosas de otra manera, que mira las cosas de otra manera, incluso, y ahora ya pasando al propio autor, ¿no? que empieza a escribir de otra manera, que cambia las fichas del juego. Entonces yo no sé, Rafael, si estás de acuerdo conmigo o igual estoy desvariando,
Pero, no sé, me gustaría mucho, para ejemplificar esto último, nombrar el título, simplemente, y ya espero que ustedes lo lean. El título de uno de los poemas, que es sobre el significado de las cosas, ¿no? Y con ello me parece que deberíamos quedarnos sobre... Es entonces cuando todo pasa a significar otra cosa. Ese entonces es el que marca el libro, ese punto de inflexión, ese punto al que todos llegamos, ¿no? Y en algún momento nos podemos replantear. Y a mí es curioso porque, bueno, leyendo justamente este libro en las Ramblas, en uno de esos momentos saliendo de trabajar y entrando a trabajar o a dar clase en otro lugar, se nombra, se escribe en uno de los poemas, la idea de un resto de pureza. Es curioso porque cuando yo iba leyendo este poema y leí pureza y la subrayé, me cayó una frutita de un árbol con tanta fuerza que, claro, parece una bobería, pero probablemente lo es. Pero claro, en ese momento dije, wow, un resto de pureza. Quizás eso es lo que todavía el poeta busca, quizás en los lugares que se le, no que lo busque, sino que se le aparezca, ¿no? Y una verdad diluida, como también escribe Rafael en este libro. Entonces, Rafael, yo me gustaría que nos contaras un poco de tu impresión sobre este libro, ahora que lo tenemos todos aquí, ¿no? Que esperemos que no se aleje bajo unos párpados, sino que nos cuentes quizás tal vez de ese choque que se produce en este libro entre estos textos, ¿no? En cómo se desmitifica Ríos, por ejemplo, en el que se desmitifica incluso la idea del rapto, trayendo a la experiencia con una podóloga, pero cómo después también lo hacemos dialogar con la pureza de la nieve, una nieve que se lleva las palabras, justamente de estos altos, de estos bajos, de este cambio de ritmo, que al final me parece define bajo los párpados de quien se aleja. Bueno, no sé si se oye bien, sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar a todos ustedes. También muchas gracias, por supuesto, al TEA como institución por acoger, como siempre, estos diálogos de escritura. Y por supuesto a mi queridísima Izaskun, no solamente felicitarla, ¿no?, por su cumpleaños que soy y que, en fin, mi mala cabeza hizo que no le trajera el regalito que le había comprado esta mañana cuando me enteré, pero bueno, mañana te lo entrego, ¿no? Muchísimas gracias porque desde el primer momento, cuando supiste que el libro se iba a publicar o que estaba ya recién salido, me sugeriste la posibilidad de presentarlo aquí contigo, ¿no? Así que yo no me lo pensé y enseguida te dije que sí, ¿no? Así que muy feliz de estar aquí, de que me acompañes y de volver a formar parte de esta maravilla que son los diálogos de escritura, ¿no? Y por supuesto, Katia, yo no puedo estar más de acuerdo con tu maravilloso análisis, tu lectura exhaustiva, minuciosa del libro, y no solamente tan realmente desmenuzada, sino que me parece que has entrado a fondo, ¿no?, en esta escritura, y me parece que tu lectura a mí por lo menos me permite ver desde fuera algo que a veces no soy capaz de comprender bien, ¿no?
De verdad, gracias, Katia, porque también desde el principio te brindaste o aceptaste estar aquí en esta presentación y bueno, la verdad que me siento muy, muy feliz, ¿no? Así que mejor acompañado pues no puedo estar, ¿no? Entonces, bueno, ahora la verdad que la pregunta se me olvidó, pero creo que tenía que ver con el hecho de cómo se ensamblan, ¿verdad?, las diferentes partes de Bajo los párpados de quien se aleja. Bueno, ya de alguna manera el propio título, me parece que hay varias cuestiones que se entremezclan, ¿no? Por un lado estaría la idea que se toma inconscientemente de Rilke, del epitafio de Rilke, ¿no? Bajo tantos párpados, ¿no? Ese epitafio que está, por supuesto, en su tumba en la ciudad en el pueblo de Rarón, ¿no? Que es donde se escribe una de las partes del libro, pero inmediatamente se le suma la idea de unos párpados que se alejan, es decir, de la lejanía, de una especie de viajero, una especie de ser que está o bien durmiendo o bien soñando y que transita de alguna manera en una especie de viaje interior, ¿no? Pero que es al mismo tiempo también un viaje por esos diferentes lugares que han permitido, esos lugares fragmentarios, ¿no? Como decía el otro día nuestro querido Pepe Ramos Arteaga, esos loquis, sería el plural de locus, o fragmentados, ¿no? Es decir, esos lugares que, como tú bien has comentado, no solamente están fragmentados en cuanto a que son diferentes espacios sin vinculación unos con otros, sino que además hay una mirada que se ha superpuesto, ¿no? Es decir, que son muchas las capas de sentido que esos lugares han ido ofreciendo a la mirada. Entonces, de alguna manera, en ese poema de la primera parte, que es Frente al llano Ducanca, en los versos que has leído, justamente aflora esa idea de cómo un lugar en el que se ha estado tantas veces, ¿no? Finalmente se descubre como un abismo que nos confronta con el propio vacío, ¿no? Con la mirada ciega, con un lugar que ha dejado de significar ya algo para nosotros, un lugar que en esa especie de yo póstumo, que es muchas veces quien habla, ¿no? O un yo desposeído de aquel entusiasmo que en la juventud lo animó para celebrar muchas veces esos mismos lugares de los que se habla en el libro, o lugares similares, ¿no? Ese yo póstumo, ese yo terminal, de alguna manera, ¿no? Solo es capaz de encontrar esos restos de pureza, quizá, ¿no? O esos restos de visiones completamente, digamos, fragmentarias, ¿no? Que al final son los que le dan algo de sentido a la escritura, ¿no? ¿Por qué hay varios libros dentro del libro, ¿no? Que me parece la cuestión de la que estábamos hablando, ¿no? Y en efecto, quizá si lo leen, ¿no? Verán que las diferentes partes, las diferentes secciones son independientes por un lado, pero al mismo tiempo son secciones que dialogan unas con otras, aunque muchas veces no se sepa muy bien cuál es el vínculo, o son, digamos, transiciones que no están claramente definidas, ¿no?
un amigo que lo leyó hace poco, ¿no? Un amigo de hace muchísimo tiempo, me dijo algo curioso, ¿no? Basándose también en el título y habiendo leído el poemario, me dijo que había encontrado una especie de continuidad a partir de un momento inicial, que sería el momento del sueño, un momento central, que sería el momento de la visión, ¿no? Sería el momento álgido que comentaste, de ese panteón en el que visionariamente afloran no solamente los ancestros que han desaparecido y con los que se dialoga, sino también todas aquellas, todas aquellas vivencias que se han convertido en pieles que uno ha dejado por el camino, ¿no? En cáscaras que se han ido soltando, ¿no? A medida que se avanza en la vida. Y que finalmente, después de ese momento de visión, ese momento central, vendría al final el despertar, el momento del despertar, ¿no? Entonces, me parece que quien lea el libro, y quizá yo quise dejarlo suficientemente abierto en este sentido, puede hacer diferentes lecturas de esas diferentes secciones que lo conforman, ¿no? Es decir, que se pueden leer de forma independiente o puede encontrarse, cada lector puede encontrar diferentes, digamos, vasos comunicantes entre unos momentos del libro y otros, ¿no? Un poco esa sería la respuesta, ¿no? Total, sí, sí, sí. Que justamente el reto es ese, ¿no? También cuando uno lo lee, porque dice, vale, bueno, al fin y al cabo es un libro, ¿no? Pero estos vasos comunicantes están, y más que nada por esas obsesiones del poeta, las obsesiones que siempre va a tener. En este caso, a mí me parece muy, muy interesante que, bueno, ya estaba en el anterior, en un sudario, incluso estaba en el primero de todos, ¿no? Esa idea de una muerte, pero no es una muerte, ¿cómo decirlo? Parece una muerte tan corriente, me parece, en este libro, ¿no? Esa idea de, ya no solo de la muerte de qué habrá sido de esa persona, ¿no? Y de repente, como decíamos, ¿no? Lo pensamos y ya es un recuerdo, como decía Girondo, ¿no? Sino que los lugares, quizás incluso uno mismo, bueno, los poemas, ¿no? Hay muchos que se remiten a la infancia. No sé, me sorprende esa idea de estar anclado, o no anclado, bueno, sí, anclado a ese topos, que bueno, ya te lo pregunté en su momento, pero me parece interesante que ya no es una cuestión insular, sino es una cuestión prácticamente de Santa Cruz. Pero no sé hasta qué punto es necesaria esa referencia en los poemas, por ejemplo, en las Ramblas, o en una o en otra cafetería, que se pueden ir y encontrar, ¿no? Y uno puede tomarse el café ahora y decir, bueno, en este café Rafael José Díaz escribe este poema y aquí se toma un whisky y aquí aparece la muestra. ¿Hasta qué punto es importante esa relación con el lugar, con el contexto en esta obra? Bueno, en realidad, para que pongan luego placas, ¿no? Por ahí, una placa, ¿no? Como conmemorativa, ¿no? Bueno, a mí me parece que es curioso que el primer poema del libro, que es este que tú mencionas, escrito y situado en las Ramblas, ¿no? Y que fue escrito en un momento singular de mi vida, porque fue el momento en el que yo regresé de Madrid a Santa Cruz, aquí a Tenerife, y después de 8 años en Madrid decidí volver y
Y de pronto ese primer año fue un año de cierta inquietud, de cierta desubicación también, porque no acababa yo de encontrarme de nuevo, ¿no? en la isla, ¿no? Y andaba bueno, perdido de alguna manera. Y recuerdo ese momento en el café, aunque no se menciona, el Café de la Paz, ¿no? Bueno, que es emblemático aquí en Santa Cruz. Y curiosamente el último poema del libro, que se titula Crepúsculo, está escrito también muy cerca de ese mismo lugar, ¿no? En este caso en una especie de recorrido en el que se va atravesando el crepúsculo, ¿no? Aunque no es únicamente un crepúsculo climático, digamos, ¿no? Entonces hay algo de circularidad también en ese principio y ese final, como si todo tuviera que girar finalmente en torno a la idea de una especie de atadura, ¿no? al lugar, ¿no? Pero ¿por qué me interesa tanto la mención específica de algunos sitios concretos, ¿no? Yo a veces, es verdad que esto aparece casi por primera vez, ¿no? en este libro, en estos poemas, y me doy cuenta de que está relacionado con la referencia muy concreta a el recuerdo de determinadas personas, ¿no? Es decir, que me interesa rescatar de alguna manera un momento muy concreto que tuvo lugar en un lugar específico, ¿no? Y entonces necesito realmente mencionar ese lugar como una especie de marca, ¿no? de marca topológica, ¿no? Que se queda de alguna forma señalada, ¿no? en el poema, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos de esto, ¿no? No solamente en la primera parte, en la que hay, pues, por ejemplo, un poema dedicado al llano de Ucanca y otro dedicado al Monte del Pardo en Madrid, ¿no? O al río Jarama, también cerca de Madrid, ¿no? Sino también en los poemas escritos ya en Tenerife hay determinados lugares, hay por ejemplo la calle Ramón y Cajal, que era la calle donde vivía mi abuelo paterno, está la calle Álvarez de Lugo, que es la calle donde vivía una tía abuela, que aparece en otro de los poemas, y está por supuesto en el poema dedicado a mi tío materno, está el bar Mariano, que es un bar de la calle Méndez Núñez, que seguramente todos conocen, y de alguna forma esos lugares específicamente nombrados me sirven para darle una especie de consistencia de verdad a esta especie de ficción que es el poema, ¿no? Porque finalmente el poema está hecho con palabras, ¿no? El poema, como tú bien decías, está conformado con esa materia voluble, imperfecta, que son las palabras. Entonces hay siempre una lucha constante porque las palabras consigan llegar a decir aquello que realmente se quiere decir, ¿no? Y en esa lucha el poeta se sabe un fracasado, pero no deja de intentar encontrar las palabras justas, ¿no? Finalmente. Total, me parece muy interesante esto que justamente estabas diciendo. Primero, es curioso cómo esa cotidianeidad o esa topografía exacta, ese volver a un lugar determinado, lleva también muchos
de estos poemas a llevarlo casi a una narración también, ¿no? Es decir, se produce ahí como una especie de sí, una difusión de géneros o incluso un diálogo, ¿no? En el que realmente es un poema, algunos llegan a ser realmente narrativos, realmente se llega a contar, y a eso era lo que me refería, y también me remito a Pepe Ramos Arteaga, que también lo percibió, ¿no? Ese cambio a una nueva poética, ¿no? Una nueva escritura más cotidiana, puede ser más narrativa, que a veces va ligada justamente a esta idea que dices, ¿no? De que la poesía al final es una ficción y como ficción también se puede llevar a distintos lenguajes, ¿no? Por otra parte, lo que decías de buscar las palabras exactas, también es otra idea que late en este libro, y es el peso que tienen esas palabras, o el peso que tiene uno, ¿no? Se nombra varias veces también el peso que tiene los recuerdos, el peso que tengo yo mismo, ¿no? en este lugar. Y me pareció percibir, ¿no? Esa idea de que en un momento todo se barre, la nieve barre todo, el viento barre todo, el olvido barre todo, y prácticamente es la poesía, ¿no? La que debe tragarnos y llevarse nuestro propio peso. Me parece también que late justamente esa idea, ¿no? De quizás más, bueno, no quiero decir existencialista, simplemente darse cuenta del peso que tienen las cosas, a veces más, otras menos, la importancia, incluso ya llevado a la propia poesía, ¿no? El peso de las palabras, a veces directamente vemos cómo la nieve se las lleva y lo que queda es un manto blanco. Es curioso también a este respecto, otra cita otros versos de otro autor que también, ¿no? Se forman estas intertextualidades, se haya o no se haya leído al autor, siempre al final es la condición humana y los temas siempre son los mismos, al final siempre buscamos otras maneras de entenderlas. Y es que Cortázar, ¿no? Decía, basta con cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Y Rafael dice, nada que pueda revertirse en un abrir y cerrar de ojos. Y en esa idea todavía está como ¿no? Esta idea del peso, que me pareció que se repetía bastante como lo que hablamos antes de esas obsesiones, ¿no? De la nieve que se lleva, la nieve que borra, el viento, lo que permanece, el olvido, los recuerdos. Puede ser que eso como articule un poco, sobre todo esa idea central de Panteón del libro. Sí, de alguna manera parecería que en varias de las secciones hay como un lenguaje nuevo, un lenguaje que yo estoy usando por primera vez, pero como bien dices, Katia, las obsesiones son las mismas, ¿no? Es decir, que se recurre una y otra vez a una serie de imágenes, una serie de nodos que están permanentemente girando, ¿no? en mi conciencia, ¿no? Y por eso me pareció que esa sección dedicada a la nieve, que se titula así, El lugar de la nieve, y que, bueno, es un largo poema dividido en 9 secciones, ¿no? Se puede considerar un único poema que de alguna forma viene a ser una relectura de la nieve. Es decir, en uno de mis primeros libros, titulado Llamada en la primera nieve, del año 2000, que en realidad fue el segundo libro que yo publiqué,
hay una visión de la nieve que tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Con el asombro, con la caída de esa primera nieve que es primera para mí, como, digamos, como un isleño que de pronto está viviendo en Alemania, pero que es también la primera nieve del año, es la nieve de noviembre o finales de octubre, y que es una nieve que transforma, digamos, el paisaje y lo purifica de alguna forma, ¿no? Es una nieve inocente, ¿no? Sin embargo, esta otra nieve de este libro es mucho más dura, es una nieve que ya ha caído, es una nieve que está en lo profundo del invierno, ¿no? Vinculada a un camino muy concreto, de hecho se nombra entre paréntesis al final del libro, ¿no? Es un camino que va entre Rarón y Saint-Germain, en el Alto Valais, en el cantón de Valais, en Suiza, ¿no? Y que une esas dos pequeñas localidades, ¿no? Y pasa junto a la tumba de Rilke, ¿no? Que está en la iglesia de Rarón, junto a la iglesia de Rarón, ¿no? Entonces, en ese invierno de 2013, que fue cuando yo escribí este poema, yo paseaba todas las tardes prácticamente, casi siempre hacia las 7 u 8, un poco antes, porque era el momento en el que estaba ya cayendo la tarde y, digamos, regresaba en el momento en el que ya casi estaba anocheciendo, ¿no? Y lo que recoge el poema viene a ser, de manera muy fragmentaria, todo aquello que durante los paseos de 3 meses, que fue el tiempo que yo viví allí, pude rescatar a través de la memoria, ¿no? Es decir, aparecen, por ejemplo, unas huellas de un corzo por la nieve. Se ven también como unos excrementos de cabra. Hay unos pájaros entre las ramas ya despojadas, ¿no? Hay un momento en el que escribo unas palabras en la nieve. A los pocos días esas palabras ya han desaparecido porque ha caído más nieve sobre esa escritura, ¿no? Entonces, todo eso configura, viéndolo ahora con la perspectiva del libro publicado y digamos, dentro de esa especie de arquitectura sutil que constituye el libro en su conjunto, viene a ser una especie de borrón y cuenta nueva, una especie de final de escritura que dé paso, que permita la posibilidad de escribir de otra manera, ¿no? Entonces, por eso Panteón viene en ese momento. Entonces, en Panteón la escritura es como si empezara de cero, ¿no? Quizás sea un poco presuntuoso hablar de un grado cero de la escritura, pero viene a ser algo así en mi caso, ¿no? Porque dejo atrás toda una serie de estilemas, toda una serie de maneras de escribir, y los poemas de Panteón son poemas ríos, son poemas que fluyen sin saber hacia dónde, ¿no? Son poemas que se dejan llevar, ¿no? Y que de pronto sentí que tenía que escribir de esa manera, ¿no? Son poemas que no tienen nada que ver con lo escrito por mí hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí la nieve constituye una especie de punto final para dejar que la escritura se libere, ¿no? Creo que sí. Qué bueno, Rafael. Sí, justamente, y está muy bien localizado, ya incluso a nivel de estructura del poemario, ¿no? Ese panteón en el centro,
que justamente cuando lo leía yo pensaba que iba caminando por el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, donde están todos esos grandes, esas tumbas, pero unas tumbas que al final es un objeto de fotografía, ¿no? Porque son tan bonitas, que están con todas esas flores, esa majestuosidad. Y no porque aquí justamente no se busca esa majestuosidad de la que hablas, no se busca esos estilemas, sino que se narra justamente con el lenguaje del recuerdo, como quien pasa y dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue a parar? Y ya está, y no se busca, no hay ninguna otra pretensión. Pero lo que sí me parece muy interesante, y es en ese punto final que dices de esa parte de la nieve, ¿no? Que puede remitir ya a algo más romántico, ¿no? Incluso de la naturaleza, y es que quizás podemos nombrar el río, y nombramos el río Jarama, y en vez de ser un lugar de reflexión, pasa a ser como un lugar que está sucio, ¿no? Donde los patos se quitan el barro de encima y claro, esta idea de desmitificación también muy importante en todo el poemario, ¿no? Por esta idea de, bueno, homenaje, pero después también de lo que hablamos de una parodia, ¿no? En la parte del rapto, en la que hablamos, ¿no? de todo un poema largo, esta idea también de la más narrativa, ¿no? que hablábamos anteriormente, casi como humorístico, casi como respondiendo a una tradición o a toda una literatura que uno no se esperaría que va a encontrarse con eso, con ese texto. Sí, de alguna forma, esa cuarta sección, que es ese poema largo, El rapto, quise que contrastara con la sección anterior, que es la sección central, Panteón, que, bueno, formada por 12 poemas largos, me parecía que era lo suficientemente contundente como para requerir a continuación un poema muy distinto, un poema que es una especie de parodia del éxtasis místico, ¿no? Y como toda parodia contiene un homenaje, ¿no? Y que fue ese poema escrito a partir de la invitación a escribir un poema en torno sobre Teresa de Ávila, ¿no? Entonces, como también puerta de acceso a la parte final, ¿no? Que es la parte del despojamiento último, que sería la parte de Muñones, ¿no? En donde ya la escritura, digamos, una vez que ha pasado por esa especie de licuefacción o de despojamiento practicado en Panteón, ¿no? Creo ha adquirido como una especie de ligereza, una especie de mayor transparencia, ¿no? Quizá, ¿no? Y eso, bueno, se ha procurado a través de ese poema un poco humorístico, un poco paródico, que sería Rapto, ¿no? El rapto. Claro, lo que yo no sé si todo esto se entiende un poco sin que escuchemos alguno de los textos, no sé si... Claro, yo creo que es mejor, Rafael, que leas alguno, porque yo me iba a poner ya en modo prosaico, doña, que entra y te iba a decir, por favor, que me vendas tu libro. Es decir, a mí me entra alguien, ¿no? No me lo vendas con argumentos de venta como las editoriales, pero efectivamente entra alguien y yo le digo, mire, este libro es precioso, bajo los paros. Y me dice, ay señora, qué bonito título, ¿y qué es? Poesía, tal cual. Y mira el índice y me dice, pero mire, esto en la primera parte tiene un montón de poemas, después hay uno que es uno solo, después hay unos que tienen títulos, otros que no. Usted me puede contar qué me voy a encontrar aquí, por qué debo leer este libro. Y yo la solución que suelo usar, y que es la que te decía a ti ahora, es
leer algunos de los textos, ¿no? Entonces, si esos textos convencen a la persona, bien, porque si no la convencen, no hay nada que hacer, efectivamente. Es decir, ni patos, ni locus, ni teoría. Visto, es una visión mercantilista asquerosa que no suelo usar, pero efectivamente a mí me ha sorprendido mucho el bloqueo para la poesía de parte del comprador, de la compradora, de la persona, excepto de la persona especializada o que va específicamente a comprar poesía, ¿no? Y uno de los bloqueos creo que se rompe cuando se lee el texto, ¿no? Porque es como, no, es que a mí no me gusta la poesía, pero después están esas palabras que no llegan para decirlo todo, efectivamente, pero que se nota esa búsqueda de querer decir, y entonces ahí sí que se engancha, ¿no?, a la persona o no, pero efectivamente creo que la única solución es leer, ¿no? Más que explicar o analizar, que es otra labor distinta, ¿no? Es mostrar lo que realmente suena en ese libro. Entonces a mí sí que me gustaría que leyeras tú algo que hayas elegido, porque me parece importante, ¿no? Creo que son las 8, ¿no? 8. Sí, son las 8. Sí, pues, o sea que tenemos casi media horita para que también la gente participe. Sí, un par de poemas. Bueno, el libro, si alguna razón hubiera para que lo adquieran, ¿no? Ya desde el principio, desde la cubierta, yo creo que merece la pena. La cubierta de un amigo que está por aquí hoy, de Jesús Hernández Verano, me parece que es absolutamente extraordinaria, ¿no? Este dibujo hecho específicamente para la ocasión viene un poco a resumir, a concentrar esta idea de la ausencia que está en el centro de las vivencias, ¿no? Es decir, lo vivido contiene un montón de huecos, ¿no? Un montón de vacíos, ¿no? Y son esos vacíos los que queremos de alguna manera descubrir en la escritura, ¿no? Entonces, bueno, como Katia mencionó antes el poema sobre el llano Ducanca, lo voy a leer, voy a empezar por aquí. Se titula Frente al llano Ducanca. Ahora que por primera vez en todo el día ves un poco de azul entreabierto en el cielo por encima de las últimas nubes, después de conducir por curvas siempre iguales a través de la niebla de abril, en este último invierno de la isla sin inviernos, miras todos esos caprichos que una vez fueron dones, el llano estremecido bajo el paso de las nubes que viajan tenaces sin destino, las piruetas que traza equilibrista la lava desde hace milenios, o la pasividad de las retamas, cuya fuerza reside en saberse estar quietas cuando la niebla decide atravesarlas. Miras lo que siempre has venido aquí a mirar y sientes por primera vez que no hay nada que ver, que todo lo mirado otras veces no fue acaso mirado, o que un ojo que mira es una forma de estar más cerca del abismo, donde no hay ojo ni abismo, ni retamas, ni nubes, ni volcanes, ni nada. A mí me parece un precioso poema, Rafael. Difiero en la pasividad de las retamas porque sabes que en euskera izaskun significa retama. Entonces, cuando me tildas ahí de pasiva me dolió un poquito, pero por lo demás me pareció bellísimo el poema. Y antes de que leas otro, hay una cuestión de estilo, ¿no?, de edición que quería consultarte. El tema de poner los paréntesis invertidos en las páginas,
¿Es una cuestión que eliges tú o que eligen los editores o las No, editoras? esto es propio de la colección, Vale. ¿no? O de la colección o de la editorial. Sí, 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 Pero no. Pero no es algo que tú pidas, sino que ya viene dado. Sí, está Vale. creo que en todos los libros de la colección, no sé por qué motivo. Vienen las páginas, los números de páginas con los paréntesis invertidos, ¿no? No, queda muy bonito. Sí. Sí, sí. Sí, Sí. había pensado luego, leer la parte 5 de El lugar de la nieve. Yo te pediría que nos leas El Pardo porque me gustaría después con esas obsesiones que señaló antes Katia y que tú dijiste que efectivamente cada poeta, cada creador, cada creadora reitera sus obsesiones, ¿no? Me gustaría conocer las tuyas porque claro, yo leo esto y mi obsesión como lectora, que es María Zambrano, me lleva directamente este poema a ella, pero probablemente tu obsesión sea otras, en plural, y tengan que ver, ¿no? Cuando empiezas y dices, si me interné en el bosque, no fue para buscar lo que no existe, ¿no? Así que como regalo de cumple me lees este, por favor, y luego tú sigues. Por supuesto, especialmente dedicado a ti hoy. El Pardo. Si me interné en el bosque, no fue para buscar lo que no existe, fue para recuperar en alguna medida lo que no recordaba. Con tantas paletadas como en más de 10 años he dejado caer sobre lo que quedaba de mí mismo. Pero miento, no fue para recuperar recuerdos arruinados, sino para alejarme de lo que viene a mi encuentro en ocasiones sin que yo lo desee. Ocurre que no hay modo de huir, al menos en mi caso, sin volver a ocupar las barricadas ruinosas de quien fui. Surge, nací a medida que camino entre los pinos unánimes del bosque y podría perderme a través de él, pero sigo siendo demasiado prudente o desconfiado, reminiscencias de paseos casi olvidados por otros bosques, por caminos plagados de charcos que la lluvia dejó como señales, reminiscencias y no tanto recuerdos, porque son como reflejos, pinceladas, caricias, la imagen sin edad de quien cruza una extraña pregunta sin respuesta y aprende nuevas lenguas inservibles en la lengua del bosque. Sí, es la única. Sí, quizá esa especie de sensación de viaje a través de un lugar desconocido, ¿no? Un poco de viaje en la oscuridad, ¿no? Y muchas veces son esos lugares que exploramos, pero que quedan como inconclusos, ¿no? Es decir, que no se vuelve a ellos, pero dejan como un sabor, ¿no?, en la memoria, dejan como una sensación extraordinaria, una sensación que no se volverá a repetir, y que son aquellos lugares que nos invitan a escribir, porque uno en la vida pasa por un montón de sitios, ¿no?, por un montón de lugares y finalmente se escribe muy poco, ¿no? Por lo menos, en fin, yo tampoco escribo un poema al día, ¿no? Sino que son lugares que contienen cierto grado de intensidad o que, en confrontación con nosotros nos han dado esa extraña intensidad, ¿no? Bueno, leo un fragmentito del Lugar de la Nieve, que es el fragmento 5.
para un poco ejemplificar lo que antes comentábamos sobre la nieve como esa especie de pasaje hacia otra escritura, ¿no? Es decir, la nieve como borrón y cuenta nueva, como lugar de paso, ¿no? Nada, ni cuando creí haberlo hecho, escribí nunca sobre la nieve. Comprenderla es difícil, y aún más difícil es encontrar un rincón de nieve sin huellas de pisadas, y con una rama reseca escarbar en ella unas palabras que el corazón no entienda, porque las lleva dentro desde siempre. Desde siempre no hay nunca ni siempre en el adiós, que es escribir con el hueco de lo blanco unas letras de ausencia, aunque hablen de amor. Agáchate y escribe en el lugar de nadie palabras que el viento de la noche, cómplice, no se llevará quizás. Palabras como huellas de pisadas de corzo que queden por un tiempo hasta que vuelva a nevar. Palabras en la nieve que puedan ser borradas tan solo por la nieve. Y quizá podría leer a lo mejor dos poemas de Panteón para no alargar mucho la lectura. Debería uno tener como 4 manos, ¿no? Porque entre la mascarilla, el libro, el micrófono, ¿no? Y las gafas, realmente, ¿sí? Así, aquí está. Bueno, este es el poema que está dedicado a mi tío materno, ¿no? Si mi tío viviera, estoy seguro de que hubiéramos prolongado el ritual de los cortados a media tarde en el bar de Mariano. Seguiríamos discutiendo sobre poesía ingenua y poesía sentimental, aunque no las llamaríamos así, mientras el pavimento no dejaba de agrietarse ante la acostumbrada pasividad de las autoridades. Nos exaltaríamos repasando las 101 triquiñuelas de los partidos nacionalistas para saquear a los mismos ciudadanos que religiosamente los votan en las elecciones. Recordaríamos a Lorca y a Neruda, víctimas del fascismo, a quienes mi tío admiraba y cuyas obras completas me enseñó la única vez que entré en el cuarto donde guardaba los libros, como joyas que nadie en su familia era capaz de apreciar, ni siquiera su hijo, muerto a los 19 años, no solo porque es imposible que los muertos compartan los gustos de los vivos, sino porque tampoco entonces, cuando vivía, mostró interés por la lectura, y quizá no lo hubiera mostrado nunca, aunque no hubiera muerto tan joven, aunque no se hubiera convertido en un rostro radiante, encerrado en un marco de metal y en una grieta que crecía por dentro del cuerpo de mi tío, desde la punta de los pies hasta el rincón más remoto del cerebro, una grieta parecida a esas que fracturaban el asfalto como si un lento pero persistente terremoto hubiera asediado desde hacía años la ciudad y se nos colara a través de las plantas de los pies, desestabilizándonos a la hora de caminar y a la hora de sentir un sismo que venía de muy antiguo y que se confirmaba con la muerte de los jóvenes de entre 18 y 25 años que sufrían accidentes de tráfico, morían víctimas de sobredosis o se suicidaban lanzándose desde un 4º piso. Podía saberse quiénes, qué padres, por su forma de andar, habían perdido a sus hijos y encontraban en la progresiva destrucción de la ciudad la excusa perfecta para dejarse morir. Estoy seguro de que si mi tío viviera, y sobre todo ahora que me he mudado muy cerca del que fuera su último domicilio, compartiríamos el abandono, la pretenciosa marginalidad de quienes por la tarde en el bar de Mariano comparten media hora alrededor de un cortado buscando rescatar de entre los cascotes amontonados en la calzada por los empleados municipales
En su farsa de acondicionamiento de los barrios periféricos, un resto de pureza, una verdad diluida entre la impúdica contaminación de los recuerdos, la media asta de todo lo venido a menos, sin que en ningún momento pudiera comprobarse que anteriormente hubo más, que hubo en la juventud un brillo, una exaltación, que sirvieran de algún modo como contrapeso o reparo de la tristeza que crece cada día y hace sangrar las uñas de los pies, las comisuras de los labios y los globos oculares, es decir, las partes de los cuerpos que limitan con el mundo. Sí, estoy seguro de que si mi tío viviera, los cortados serían nuestras sangrantes bolas de cristal. Gracias. Bueno, este que viene ahora es mejor, ¿eh? Bueno, en fin, a mí me gusta. También de Panteón, ¿no? Vale. A veces había que ir a buscar a los amantes a un pueblo lejano del norte y ellos se escondían detrás de la palmera de una plaza o querían subir por la pendiente que llevaba a un antiguo convento para ver qué había detrás. Sí, no era fácil. Había que buscar en los mapas direcciones confusamente escritas, recorrer barrios en los que no se había estado nunca y disipar con los últimos restos del deseo la desazón del lugar, la impericia en la búsqueda, pues los amantes a veces estaban escondidos en un bosque o en lo que había sido un bosque. Convivían allí con neonazis y luciérnagas y al cruzar las avenidas completamente oscuras de un bosque tiritando, veíamos brillar también las barras de metal, fosforescencias suspendidas. ¿Sabía aquel amante que unas semanas después se suicidaría? ¿En qué restaurante trabajará ahora aquel otro al que vi por última vez a través de los cristales sin atreverme a entrar de un bar recién inaugurado en el centro? ¿De quién serán ahora sus decenas de pares de zapatos? A los amantes los recogí a veces en un lugar convenido y al llegar a mi casa se desnudaban como si fuera una condena estar allí y sus cuerpos crujían como si estuvieran atados a un instrumento de tortura y era tan solo un abrazo con todas mis fuerzas lo que los ahogaba. Sentíamos cómo luchaban los cuerpos para no morir y mordíamos las sábanas. Nos enredábamos en los decúbitos supinos y patentábamos posturas que cualquiera hubiera escogido para su despedida del mundo. Había amantes safios, inteligentes, pasionales, pulcros, aventajados, tímidos, precoces, gráciles. Amantes que en el interior de unos arbustos se hacían los muertos para que yo supiera lo mucho que el deseo se parece a la ausencia, bocas que se besaban dentro del agua y dejaban en el mar la saliva de la muerte, bocas a las que les bastaba decir una palabra para pulverizar las inestables torres construidas por la ternura a lo largo de los meses, y así hasta que todos los amantes se fueron. Incluso los que lloraban en las pequeñas despedidas y llamaban por teléfono 5 veces al día, incluso esos acabaron yéndose, devolvieron la entrada y algunos exigieron ser recompensados por el tiempo perdido, como si fuera posible recobrar los instantes, vaciarlos de vida, devolverlos al blanco original de lo no usado. Sabían entonces los amantes en medio de la combustión que a la larga serían confundidos los unos con los otros, mezclados los lugares, desmentida la hermosa singularidad de cada cara, fusionados los cuerpos, las partes de los cuerpos, las pieles, las espaldas, los penes, los pezones, confundidas incluso las sensaciones, confundidos los orgasmos, las penetraciones, confundidos en un solo cadáver de placeres extintos que silencioso
flota en la memoria. Gracias. Gracias. Yo creo que con esto es suficiente como lectura, ¿no? Quizá para no alargar mucho. Sí, bueno, sí. Yo diría que lo leyéramos todo, pero claro, entonces aparte de no venderlo, no nos prestarían nunca más el espacio de esta maravillosa madera, porque sería tardísimo cuando termináramos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que lo que es pertinente es la intervención del público. Si alguien quiere preguntarle algo aquí a este profe poeta que tiene versos como esos de bocas que se besaban dentro del agua y dejaban en el mar la saliva de la muerte. ¡Qué terrible! ¡Qué bonito y qué terrible, Rafael! Vamos, que ya no voy a poder bañarme y besar a nadie debajo del agua porque voy a estar pensando en la saliva de la muerte, te lo digo de verdad, ¿eh? Precioso par de versos, pero así como... basta con que levanten la manita o incluso el dedito y se les acerca el micrófono para que le pregunten a este caballero o a Katia o incluso a mí lo que les dé la realísima gana. Bueno, no se trata de leer, yo creo que me va bien. Yo no lo terminé de leer, pero sí leí cuando empecé a leer lo de la nieve, enseguida me retrotraje al libro ese que nombraste. Entonces, la pregunta era si realmente, porque a mí me pareció que esa parte era una revisión de aquello, ¿no? Y entonces yo me pregunto, al seguir leyendo y al yo creo que tengo toda tu obra. Sí. ¡Qué horror! No. Entonces, es que todo me remitió a eso, a que si este libro es una revisión de todo lo que ha sido tu obra hasta este momento, o por lo menos de gran parte de tu obra. Habría esa posible lectura, ¿no? Sobre todo en esa sección, ¿no? Que es efectivamente, ¿no?, una relectura de Llamada en la primera nieve y de algún libro posterior incluso, ¿no? Y también yo diría que en otras secciones se retoman de otro modo, ¿no?, con otro lenguaje y con otra, diría incluso sensibilidad, ¿no? Porque la cuestión es que vamos creciendo y vamos transformando nuestra mirada, ¿no?, sobre el mundo. Entonces, de alguna manera, hay algunos poemas, incluso de Panteón, y ahora estoy pensando en que dejé sin responder una de las cuestiones que Katia planteaba, que era la cuestión de la narratividad de algunos de los poemas, ¿no? Entonces, y para unirlo con tu pregunta, Cecilia, diría que se incorpora en Panteón sobre todo una cierta narratividad que lo que hace es explorar imágenes o momentos que en libros anteriores estaban de una manera más, diríamos, abstracta, ¿verdad? Más incluso, sí, más fría, incluso más lejana a la propia experiencia, ¿no? Y que aquí cobran como una carnalidad, ¿no? Como una especie digamos, de músculo que coincide con esa suerte de mini novela que hay en cada uno de estos poemas, ¿no? Porque de alguna manera, si por ejemplo leen el último poema de Panteón, que comienza hablando de un hombre que llegó a la isla en los años 20, ¿no?, que es la historia de mi abuelo materno, hay
toda una especie de relato, digamos, en el interior del poema, una especie de relato como, no sé si está bien dicha la expresión, in nuce, o sea, un relato como en fin, embrionario, ¿no? Es decir, que podría desarrollarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que hay una relectura, no consecuente ni exhaustiva, pero sí hay algo de eso, ¿no?, en el libro. No hay más. Es un placer escuchar a un compañero. Yo soy compañera del instituto, tengo la suerte de ser compañera. Y claro, nada tiene que ver las reuniones de departamento contigo. Cuando se te lee poesía, digo, bueno, qué maravilla escucharte, sinceramente. Estoy gratamente sorprendida. Y mi pregunta, sencillamente como profe, es por qué no entusiasmamos a nuestros jovencitos, ¿no? Como tú entusiasmas a la gente que está aquí, que viene ya con una cierta, ¿no? Evidentemente. Pero me encantaría que nosotros los profes, ¿verdad? Hay mucha gente, bueno, de mediana edad, vamos a decir, jovencitos, ¿no? Con esto de la vacuna, entre 40 y 50 somos ancianos. Pero bueno, me encantaría de verdad que los profes podamos en algún momento, como tú lo has hecho aquí, entusiasmar a nuestros alumnos. Muchas gracias, compañera. Yo, la verdad que creo que cuando, bueno, y lo sabemos, ¿no?, cuando los alumnos tienen menos edad, ¿no?, están como menos contaminados, sobre todo hoy en día, de esta enorme abundancia de medios digitales, ¿no?, que es realmente atosigante, ¿no? Están en 1000 redes sociales, tienen montones de dispositivos, entonces están mucho menos disponibles, ¿no?, para la sorpresa, ¿no?, para el encantamiento de la palabra. En cambio, a veces los alumnos de primero de la ESO, de segundo de la ESO, que son alumnos todavía, ¿no?, aunque ya han pasado la primaria, pero todavía con un cierto grado de inocencia, ¿no?, da la impresión de que cuando se les lee, no sé si Katia, que está también ahora mismo en estas lides, ¿no?, cuando se les lee poesía o cuando, sí, sobre todo oralmente, ¿no?, cuando escuchan, ¿no?, poesía, reciben de alguna forma esa especie de magia de la palabra. Y en cambio, a medida que van creciendo, bueno, se van interesando por otras formas de entretenimiento que los van captando, y entonces ya se hace muy complicado romper esa barrera para llegar a ellos, ¿no? Yo por lo menos tengo esa experiencia, ¿no? Muy complicado ya en bachillerato, salvo justamente aquellos alumnos que sí que han desarrollado y han conservado un gusto, ¿no?, por la lectura y por la creatividad en general, ¿no?, que al final son una minoría, ¿no? Entonces, no sé, yo a veces, hoy mismo, ¿no?, les dije, bueno, ustedes se están aburriendo, ¿verdad? Claro, es que claro, este año tenemos en mi instituto, en nuestro instituto, tenemos el bachillerato por la tarde. Entonces, claro, dar una clase de lengua y literatura a las 3:30 de la tarde, yo me vi un alumno que estaba dormitando, y claro, es la hora de la siesta. Y yo les dije, se están aburriendo, ¿verdad? Y me dijeron que sí, es decir, ni siquiera te intentan engañar, ¿no? Me dicen, sí, nos estamos aburriendo, ¿no? Y yo lo estaba dando todo, ¿no? Y entonces les dije, bueno, pues no sé, tendré que venir mañana disfrazado de Charlotte o, no sé, hacer algo, en fin, porque realmente había una especie de imposibilidad de llegar a ellos. No sé, en fin, son muchos factores, ¿no? Pero Mucho. sí, esto daría para toda una charla, ¿no? De todas formas, ahí me gustaría intervenir porque es curioso, cuando estoy haciendo las prácticas, entonces al llevar justamente el poema del rapto, la primera pregunta fue de un alumno y dice, ¿pero eso se puede hacer? Refiriéndose a la
escritura de un poema de ese tipo, pero eso se puede hacer, ¿no? De repente no sé, la iluminación de que un poema no es como lo había pensado, sino que también puede ser de otras maneras. Se puede escribir sin rima y se puede escribir de otras maneras. Se puede escribir a lo largo de 4 páginas, un verso nada más. ¿No? De repente, a mí me causó una gracia porque dije, claro, y aquí está. ¿No? Entonces, no sé, quería añadir eso justamente porque me parece que, bueno, que es eso quizás lo que les hace falta, ¿no? Y bueno, yo no tengo cero experiencia, pero no sé, ese asombro que aparece también aquí. Sí, intentar conectar muchas veces con lo lúdico, ¿no? Es decir, cuanto más, juguetona, digamos, sea la poesía, quizás más conectará con ellos, ¿no? Y muchas veces con los juegos de palabras, ¿no? Se consigue despertar un poco esa curiosidad o ese asombro, ¿no? Por el lenguaje. Entonces, yo creo que muchas veces están mucho más disponibles para cierta poesía experimental, ¿no? Que quizá para una poesía más convencional y que realmente no les va a sorprender, ¿no? Bueno, aquí hay entre el público varias compañeras, no solamente actuales, sino pasadas, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Que también pueden opinar, ¿no? sobre esto, ¿no? Es muy difícil competir con las nuevas tecnologías y su centro de interés, pero yo creo que sí puede llegar a ello. Y llega, me consta por el alumnado, por el alumnado que no sabe que nos conocemos, o sea, que simplemente visita y yo investigo, ¿no? Y le digo, ¿quién te da clase? Pero sí sería un tema para un debate inmenso, no creo que sea un problema de los chicos y las chicas, tampoco desde luego un problema de los docentes, creo que es algo que va más allá y que sí que hay cosas que llegan, que la lectura en voz alta llega, que la pasión que ponen determinados profesores y profesoras llega, pero que hay una problemática mucho más profunda y que tiene que ver con temas burocráticos y con muchísimas cosas que conocemos, que a lo mejor sí sería cuestión de plantear un debate, pero yo ya en ese aspecto estoy más por la... ¿Estás grabando, Rebe? Bueno, yo estoy más por la metralleta que por el debate ya en esos aspectos, ¿no? O sea que hay un tema político sobre la educación que creo que ni es cuestión de culpabilizar a los jóvenes, ni muchísimo menos a los docentes, sino que la dificultad es muy grande. Pero como decía tu compañera, me consta porque a veces se acercan por la librería a preguntar cosas y yo pregunto qué instituto estás, quién te da clase, tal, que no digo al 100% del alumnado, por supuesto, pero que hay gente a la que le llega y que muestra interés por la literatura, por la lectura y que ese germen, aunque se quede en 1 o 2 personas por curso, yo creo que es algo que siempre va a merecer la pena, ¿no? Y que ahora, aparte de aplaudirte muy fuerte, nos toca que nos dediques los libros, o sea que ya, porque si no van a entrar los trabajadores y trabajadoras del TEA y van a decir, pero señora, ¿usted se cree que esto es su casa, no se va a quedar a dormir o qué pasa? Así que hablamos fuera y sobre todo te aplaudimos, te doy muchísimas gracias y muchas felicidades, Rafael, por este programa.